Saludos a todos, mi nombre es Gustavo Adolfo Grueso Carreño, estudiante de Sociología de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, y en esta ocasión, en el marco del curso Sociología Política, trabajaremos el tema de la decolonialidad, el feminismo y la memoria. Comenzaremos dando una definición de qué es el colonialismo y la colonialidad, pasando por la decolonialidad, después iremos al feminismo, ya más o menos por el final, hablaremos un poco de la memoria, daremos un ejemplo para el concepto de memoria y terminaremos la presentación. Pues bien, para definir qué es la decolonialidad, es obligatorio casi definir qué es esto del colonialismo y la colonialidad. Pues definiendo colonialismo como un periodo histórico donde el sistema administrativo se refiere a la ocupación física, militar y política de un territorio por parte de una potencia extranjera. Este tiene tres características principalmente, que es la explotación económica, la jerarquización racial y la subalternización del conocimiento. Pensemos de pronto en la colonización española en Latinoamérica, portuguesa en Brasil, de los ingleses en Estados Unidos y todas las prácticas que habían allí. Ahora, la colonialidad es el patrón que persiste después del colonialismo, es decir, es como el colonialismo se arraiga a la identidad de los sujetos a través del conocimiento, a través de la dominación y se perpetúa en el tiempo sin necesidad de que aún exista el dominio territorial directo. Es más sobre el pensamiento y sobre la forma de entender el mundo. Yo decidí colocar esta imagen aquí de Pizarro suelta a los perros, ese es su nombre, puesto que en ella William Ospina en su libro Úrsula explica cómo los perros están atacando a los indios mientras los españoles conquistadores los observan, y en la primera imagen vemos un perro que muerde el rostro, eh, simbolizando la pérdida de la identidad, como el segundo le muerde las manos, es decir, cómo limitan su capacidad física desde, si se quiere, la biopolítica o el ejercicio sobre el cuerpo para evitar que actúe. Y en un tercer momento está el perro mordiéndole, además del brazo, la cabeza, ¿no? Como controlando su pensamiento. Pues bien, la decolonialidad toma estos elementos del colonialismo y los analiza. Entonces comienza a decir que es necesario que las culturas o las civilizaciones o los pueblos que han sido dominados y colonizados salgan de la colonialidad y tengan una independencia en su pensamiento, en su ser y en el ejercicio del poder. Aníbal Quijano nos expone el concepto de colonialidad del poder y critica la modernidad diciendo que sin colonialismo no puede haber la modernidad, basado pues en los principios de la razón y la civilización. También la modernidad y la colonialidad nos presentan una verdad universal, un conocimiento basado en lo occidental y eurocéntrico, y por ende jerarquizan las personas sobre unos ejes de disputa del poder que son la raza, el trabajo, la autoridad colectiva y la subjetividad. A partir de allí se encasillan los sujetos y los individuos en ciertos estándares sociales. Aquí tenemos el diagrama que realicé para explicar cómo se interrelacionan estos ejes del poder, que más adelante serán importantes desde el feminismo para entender una crítica a Quijano. También tenemos desde la descolonidad, sí, de colonidad, autores como Enrique Dussel, que también reconoce, él lo hace desde una posición más filosófica, no tanto histórica, sociohistórica como lo hace Quijano, pero él reconoce que el pensamiento de Occidente, eurocéntrico, se impuso a todas las culturas que fueron consideradas como salvajes, primitivas o inferiores. Para ello, para salir de este círculo, él propone el concepto de la transmodernidad. La transmodernidad no se encuentra ni en la modernidad ni es posmoderno, puesto que no está basado en los principios de la modernidad. La transmodernidad es un espacio para que las culturas oprimidas y subyugadas, exteriorizadas, dice él, que se encuentran dentro de la modernidad, pero escapan de ella, se reconozcan a sí mismas y puedan entrar en un diálogo con múltiples culturas sin desconocer que han sido atravesadas por la modernidad, pero también sin desconocer que tienen unos saberes propios, unas formas de entender el mundo que no necesariamente son iguales a las impuestas por la modernidad y por sus principios orientadores y el colonialismo. De allí que haya, se señala aquí al fondo, una necesidad de autorreconocimiento, autorreconocernos como latinos, como asiáticos, como africanos, como comunidades y culturas oprimidas, para poder pensar el mundo desde nuestros esquemas. Al respecto tengo esta frase: transmodernidad indica todos los aspectos que se sitúan más allá de las estructuras valoradas por la cultura moderna europea norteamericana y que están vigentes en el presente en las grandes culturas universales no europeas y que se han puesto en movimiento hacia una utopía pluriversa. Ahora bien, dejando un poco de lado la explicación anterior, pasaremos al feminismo y después entrelazaremos los conceptos de colonialidad, de decolonialidad
y el feminismo expuesto por María Lugones. Iniciando, es importante mencionar que para María Lugones, el feminismo es un conjunto de teorías y movimientos sociales que busca comprender y transformar la desigualdad entre géneros. Estas corrientes, esta teoría, busca criticar el patriarcado como sistema de dominación. Según María Lugones, el género no es una construcción natural, sino que es histórico-social, es construida por los distintos ámbitos de lucha y dominio del poder. Para María Lugones, en el texto propuesto para la sesión, se menciona que en los años 70 había un feminismo, pero este feminismo, aunque buscaba criticar el papel de la mujer en la sociedad, no se había problematizado por otro tipo de mujeres diferentes a las construidas por la hegemonía eurocéntrica, por los sistemas de Occidente. Se preguntaba únicamente por las mujeres blancas y burguesas con ciertos aspectos físicos y posición social, mientras que otro tipo de mujeres quedaban afuera de esta lógica, de este análisis y crítica. Actualmente, dice Lugones, que, y su trabajo también, se centra en analizar la categoría de mujer y criticar esta categoría impuesta por Occidente de mujer blanca como la única mujer existente, puesto que es una categoría que ha sido construida por Occidente, y en ese sentido realiza una crítica a Quijano, porque Quijano asimila el sexo con el género y lo universaliza. Es decir, parte del concepto construido por Occidente de mujer blanca burguesa para realizar su análisis. Ella dice que el análisis de Quijano está muy bien, pero que flaquea un poco en ese punto. Esta idea pues es heredada del colonialismo y se constituye con la modernidad, se fortalece en el tránsito de la modernidad que va a ser impuesta a los pueblos. Y Lugano añade el concepto de interseccionalidad. Es decir, no solamente existe la mujer como categoría para organizarnos en la modernidad en el sistema, sino que hay una interseccionalidad en tanto hay mujeres que son tratadas diferente por tener una raza negra. Por ejemplo, dice ella, no es el mismo trato histórico el que ha tenido la mujer blanca que la mujer negra, que ha sido reducida a lo salvaje, a lo sexual, al objeto incluso, ¿no? A la pertenencia. Entonces, históricamente, se debe tratar y analizar diferente la mujer negra de la mujer blanca. Por eso este concepto de interseccionalidad. La despatriarcalización es un proceso de transformación social y política que busca desmontar el sistema patriarcal que se ha instaurado en la sociedad y en los sistemas culturales a partir de la dominación. Lugones explica en su texto cómo los conquistadores, cómo los colonizadores reemplazaron el papel de la mujer en la sociedad y la rebajaron a un segundo nivel por medio primero del acto directo, de la represión directa, pero también por medio del cristianismo, por medio de la influencia en organizaciones políticas, y el hombre pasó a ser la figura dominante. Ahora bien, trabajaremos el tema de la memoria y su incidencia en la política, tratando de relacionarlo con el feminismo y con la colonialidad. Pues bien, para Hallwach, la memoria es la relación viva entre presente y pasado, donde recordar no es copiar lo ocurrido, sino interpretarlo y reconstruirlo continuamente según el contexto individual y social. Esto quiere decir que la memoria obedece a marcos colectivos, es construida socialmente, desde las necesidades y el lenguaje del presente. Pues bien, Elizabeth Jelin, que es la autora propuesta para la fase actual del curso, nos dice que además de todo lo anterior, la memoria es un campo en disputa. ¿Por qué es en disputa? Porque primero existen diferentes versiones del pasado. Diferentes personas pueden recordar un hecho de diferentes maneras, positiva, negativamente. Y también existen versiones, por ejemplo, de personas que quieren reivindicar su pasado, que han estado ocultas por hechos de dictadura, de represión, y en momentos coyunturales salen a flote y quieren legitimar su versión del pasado, en contraposición a unas versiones oficiales que parten del Estado. También el recuerdo se expresa en conmemoraciones, y estas conmemoraciones se desarrollan en el ámbito de lo público. Entonces también hay una disputa por decidir qué marcas de la memoria dejar, qué estatuas derrumbar, qué fechas se deben conmemorar y cuáles no, cuáles proyectos políticos se deben continuar según la idea de pasado que tenemos, por ejemplo, continuar con las políticas de la dictadura, acabar con ellas. También existen unos sujetos, dice Jelin, que se llaman emprendedores de la memoria. Estos emprendedores son reactivadores de la memoria, inciden en lo público para que se coloquen en juego estas diferentes narrativas. Bien, ya para terminar, colocamos como ejemplo a Brasil, mi caso de estudio, y quisiera recordar para el tema de la memoria la dictadura militar ocurrida entre 1964 hasta 1985, dejando cifras de 20.000 personas torturadas y 434 asesinadas. Aquí cala Jelin perfectamente, puesto que en el año 2025 se trató de hacer una conmemoración no del fin de la dictadura, sino del inicio de la dictadura a partir de un golpe militar. Bolsonaro, presidente de Brasil, dijo que más allá de ser un martirio,
era una victoria de las fuerzas militares puesto que evitaron una tiranía comunista. La otra versión de la memoria son los movimientos sociales que rechazan esto, que dicen que fue un evento desastroso para los derechos humanos y para la dignidad misma, y que por medio de estas afirmaciones se desconoce su trabajo como movimientos sociales para construir unas garantías de verdad y de memoria. En respuesta a ello, pues salieron a las calles a conmemorar el fin de la dictadura con la consigna "Dictadura no más". Podemos ver dos imágenes. Por tiempo, muchísimas gracias. Esta es la bibliografía que se utilizó.